Imagínate que estás en medio de un bosque completamente aislado. No hay señal en tu teléfono. La civilización está a horas de distancia. Y la noche es tan densa que apenas puedes ver el haz de tu linterna cortando la oscuridad. De repente, entre la maleza, escuchas la voz de tu madre llamándote. Where are you? Su tono es claro, perfectamente reconocible. Te pide ayuda. Dice que se ha perdido y te implora que vayas hacia los árboles oscuros. Pero hay un pequeño y aterrador detalle que te detiene en seco. Sabes perfectamente que tu madre está a cientos de kilómetros de distancia, durmiendo en su casa. Lo que acaba de llamarte por tu nombre no es humano. Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los terrores modernos más perturbadores que acechan en la naturaleza: los Mimic o Doppelgangers acústicos. Y créeme, después de esto, nunca volverás a ver un bosque de la misma manera. Para entender este fenómeno, tenemos que dejar atrás los monstruos tradicionales del cine de terror. Aquí no hablamos de criaturas con garras o rostros desfigurados que saltan frente a la cámara. El terror de los Mimics opera a un nivel mucho más profundo y psicológico: la suplantación de identidad a través del sonido. Los reportes de este tipo de anomalías se concentran casi siempre en zonas de naturaleza extrema y salvaje. Pensemos en los grandes parques nacionales de Norteamérica, los bosques interminables de Alaska o las zonas rurales más profundas de Europa Oriental. Lugares donde el aislamiento es tan absoluto que la mente humana empieza a jugar en su contra, y donde la tierra misma parece albergar algo dispuesto a jugar con nosotros. ¿Cuál es el modus operandi de estas entidades? Los testimonios de excursionistas y guardabosques que han sobrevivido a estas experiencias describen un patrón casi idéntico: la clonación perfecta. La entidad no emite un gruñido gutural ni un alarido de pesadilla. Su táctica es mucho más cruel. Utiliza una copia exacta de la voz de alguien que conoce: un compañero de acampada, un amigo, un hermano o incluso tu propia voz. El señuelo de la vulnerabilidad. La voz clonada suele repetir frases cortadas, desesperadas o cotidianas. Ayúdame, me he caído. Ven aquí, no veo nada. O simplemente repite tu nombre en un tono casual, como si estuviera a pocos metros esperando una respuesta. Y es ahí, en esta fracción de segundo, donde dudas, donde el peligro se vuelve real. Pero, ¿cómo sabe la mente humana que lo que está escuchando no es real? ¿Por qué los supervivientes aseguran que el terror físico te paraliza antes incluso de ver nada? Los expertos en fenómenos inexplicables y los relatos de veteranos al aire libre señalan 3 anomalías clave que delatan a un Mimic antes de que cometas un error fatal. Primera señal: la incongruencia espacial. Muchas de las personas que han reportado esto notan que la voz proviene de una dirección físicamente imposible. Por ejemplo, escuchan la voz de su amigo pidiendo ayuda a gritos desde los matorrales de la derecha, mientras miran hacia atrás y ven a su amigo real durmiendo plácidamente en la tienda de campaña. O peor aún, la voz parece descender directamente desde lo alto de la copa de los árboles más densos, donde es imposible que una persona esté de pie. Segunda señal: la repetición robótica. A veces, el Mimic no mantiene una conversación fluida. Si ignoras el llamado o te quedas en silencio, la entidad comienza a repetir la misma frase una y otra vez con exactamente la misma entonación, el mismo volumen y el mismo ritmo milimétrico, como si se tratara de un archivo de audio dañado, reproduciéndose en un bucle infinito. Tercera señal: el gran silencio. Quienes han estado allí lo describen como un instinto de supervivencia primitivo. Justo antes de que la voz comience a hablar, los sonidos de la naturaleza mueren de golpe. Los grillos dejan de chirriar, los pájaros callan por completo y el viento parece detenerse.
Se crea un vacío acústico absoluto, un silencio sepulcral que presagia al que algo antinatural está a punto de romper las reglas del juego. Podríamos pensar que los Mimics son una creación exclusiva de las comunidades de internet, de los foros de terror o de las famosas historias de Reddit conocidas como creepypastas, pero la realidad es mucho más antigua y oscura. Si viajamos en el tiempo y analizamos el folclore de los pueblos originarios de Norteamérica o de las leyendas europeas de la Edad Media, encontraremos exactamente el mismo miedo reflejado bajo diferentes nombres. En las tradiciones de los nativos americanos se habla de espíritus cambiaformas o entidades del bosque que adoptan voces humanas para alejar a los cazadores de sus tribus y perderlos para siempre en la espesura. En el norte de Europa, las leyendas de los changelings o los espíritus de los abedules advertían a los niños sobre criaturas capaces de imitar el llanto de un bebé abandonado, para atraer a los aldeanos hacia pantanos profundos de los que nunca regresarían. El ser humano lleva miles de años compartiendo fogatas, y en cada una de ellas el miedo ha sido el mismo. El depredador que no te ataca con fuerza bruta, sino utilizando tu propia empatía y tus seres queridos como anzuelo. La única diferencia es que hoy en día, en la era de los parques nacionales y el turismo de aventura, hemos bautizado a este terror atávico con un nombre moderno: los Mimics. Entonces, ¿qué se supone que debes de hacer si te encuentras en esta situación? Si alguna vez decides acampar en un lugar remoto, te adentras en la profundidad de los Apalaches o te sorprende la noche en un sendero solitario y escuchas que tu nombre es susurrado entre la oscuridad de los árboles, existe una regla estricta, un mandato de supervivencia que los veteranos de estos bosques transmiten en susurro: nunca contestes. Bajo ningún concepto respondas con un ¿quién anda ahí? Ni grites ya voy. Ni mucho menos te alejes del sendero iluminado para buscar el origen de esa voz familiar. Porque la mitología urbana y las advertencias de quienes han estado al borde del abismo dicen lo mismo. Si contestas, si reconoces la voz o si muestras que has picado el anzuelo, la entidad entiende que has aceptado su juego. Y en ese instante, el bosque deja de ser un lugar donde estás perdido para convertirse en el lugar del que ya no vas a salir. ¿Crees que se trata de tan solo una leyenda urbana exagerada para asustar a los amantes de la naturaleza? ¿O hay algo acechando las frecuencias de nuestra propia mente cuando nos quedamos a solas en la oscuridad? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres que sigamos explorando los rincones más oscuros del True Crime y el misterio, suscríbete y activa la campanita. Cuídate mucho la próxima vez que salgas de excursión. Y si escuchas tu nombre en el bosque, mantén la boca cerrada.